Ok. Bueno, ayer estuvimos viendo precisamente las diferentes formas para obtener la información. Hablamos de las fuentes de recolección de datos, de las técnicas de recolección de datos. Nos quedamos pues en terminar precisamente una de las que más se utiliza, que es precisamente la entrevista. A ver, veamos, Elvin Soto. Hola. Sí, una pregunta. De lo que vimos ahí en el material, ¿qué puede usted hablarnos sobre lo que es la técnica de recolección de datos, que es la entrevista? Permítame que escuche como que el perro está ladrando. Sí. ¿Se me puede repetir la pregunta? Le decía que dentro de las técnicas de recolección de datos más antiguas, además de la observación, tenemos lo que es la entrevista. ¿Qué nos puede decir sobre lo que usted leyó de esa técnica? ¿Qué es la entrevista? Bueno, lo que yo puedo decir de la entrevista es que como lo que vimos ayer, por ejemplo, vimos una parte y es que se toman escritos. Entonces, la entrevista pues me permite a mí conocer como de primera mano una fuente directa, lo que la persona en este caso quiere decir para nuestros fines de la investigación. Pero siempre es importante, pienso yo, que hay que manejarlo con las herramientas como las que vimos, que son textos, utilizar una agenda, hacer apuntes, porque por otro lado, bueno, por una parte, el humano siempre tendemos a sesgarnos, a crear falsos recuerdos. Entonces esto nos podría, quizás si hacemos una entrevista, necesitamos un medio de recolección de la información. Medios antiguos, pues era la escritura, pero ahora creo que se pueden utilizar grabaciones, videos y cualquier otro tipo de recursos. También hay otra cosa que no sé, eso no sé si es como que si lo miran en el texto o no, pero que sí considero, me imagino que sí, que tiene que haber una metodología, y es que es importante que la entrevista tenga cierta estructura y que se normaliza el proceso, porque creo que podemos caer en el error, ¿va? De que si no tenemos una estructura o estandarizado el proceso para hacer una entrevista, podríamos caer en el error de que eh, no podríamos después como analizar la información, porque tendríamos una información por un lado, un tipo de recolección, pero otra información por otro lado, y quizás no tendríamos la capacidad de comparar esa información o tabularla. Entonces, siempre es importante, pienso que necesitamos como tener cierta estructura al momento de realizar una entrevista. Ok. Bueno, ¿alguien más que quiera aportar algo Sí, sobre lo que es la abogado, técnica? Sí, Leslie, dígame. un punto relevante de la entrevista es que debe ser y que consiste entre dos personas que nos estemos viendo, ya sea a través de una computadora, ya sea face to face, como dice uno, pero considero que esa es una de las características más relevantes de la entrevista, que es una conversación entre dos o más personas. También aportando a lo que decía el compañero, pues esto nos posibilita a nosotros a tener más objetiva la observación, porque vemos los gestos que la persona entrevistada hace, por decirlo así, con una pregunta. Si yo tengo duda o algo, mi gesto lo va a decir, o si estoy segura, o si estoy nerviosa, cuestiones así. Lenguaje no verbal. Entonces creo que sería un buen aporte para la observación que nosotros hacemos. Así es. Abogado. Sí, dígame. Yo podría aportar que la entrevista pues es una herramienta muy útil porque usted delimita lo que quiere saber.
plantea las preguntas de las que quiere saber y obteniendo la recolección de datos, usted los puede tabular y crear un análisis de los resultados que se han obtenido en una entrevista. Esta puede ser una entrevista con preguntas abiertas o con preguntas cerradas. Entonces ahí puede tabular o interpretar lo que los datos arrojan en una investigación. Ok. Sí, Jorge. Buenas noches, abogado y compañeros. Solo para agregar que la entrevista también es o puede tener un carácter flexible y eso nos permite profundizar más en la información de interés para nuestro estudio, según lo que entendí del material. Así es. Si ustedes se fijaron, pues gran parte de ustedes pues mencionó que la entrevista es una conversación. Ahora, esa conversación generalmente es con 2 o más personas y algo importante es que debe de ser sobre un tema y ciertos esquemas que ya nosotros pues tengamos muy bien establecidos. Por eso ustedes hablaban que dentro del desarrollo de la entrevista es importante nos ayuda, mejor dicho, a tener pues lo que son los objetivos muy bien marcados. Dentro de esos objetivos pues nos ayuda también a preparar las preguntas con la suficiente anticipación y de alguna forma pues para poder tabular y recoger la información. Ahora, ahí en el material ustedes mencionaron algunas pautas que son necesarias para preparar la entrevista. A ver, ¿qué pautas ustedes pudieron identificar dentro de lo que es el material? ¿Qué cosas son las que tenemos que tomar en cuenta antes, durante y después de hacer la entrevista? No sé si estaré equivocada ahí, abogado, pero creo que ahí hay que tomar en cuenta el campo al que vamos a estudiar, establecer un lugar adecuado, hacer una previa presentación al entrevistado. Y como decía la compañera, pues formular preguntas que nos lleven a contestar y a lograr los objetivos que nos pretendemos alcanzar, porque de nada me serviría a mí una entrevista en la cual no me lleve a lo que yo quiero. Por ejemplo, si yo estoy estudiando acerca de los problemas legales en cierta compañía y empiece a preguntar por salud o por cuestiones así, pues, o sea, ser precisas con las preguntas. No sé si estoy equivocada. No, está bien, sí, muy bien. Dígame, Litza. Abogado, yo creo que primeramente se le debe dar al entrevistador el objetivo o el fin de la entrevista. Luego que las preguntas deben ser redactadas de forma clara y precisa, de una fácil comprensión, contener una sola idea y utilizar un lenguaje claro, adecuado y debe de evitarse los términos vagos como mucho o poco, entonces tiene que ser un poco más cerrada y dirigida. Así es, sí. Sí, todos esos puntos son importantes, lo que mencionaron, ¿verdad? ¿Abogado? Pues, sí, dígame, Samantha. Además, Samaria, perdón. Samario. Sí, no hay problema. Solo como un dato así, también hay que conducir bien la entrevista porque en cualquier momento, bueno, se puede salir del objetivo o del camino. Entonces también conocer cómo conducir al objetivo en el que uno quiere llegar y no delimitarse, no perderse el camino, se podría decir. Sí, así es. Bueno, a ver, de lo que tal vez creo que mencionaron la mayor parte de los principios directivos de la entrevista. Abogado. Ahora, dígame. Sí, solo quería agregar. Es importante conocer a la persona que se va a entrevistar. Estudiar el perfil en la medida de lo posible para saber cómo poder llegar a obtener los resultados que queremos de dicho estudio. Pienso yo que es importante también poder conocer el perfil a quien se va a entrevistar. Sí. Estoy ahí. Sí,
de cierta manera eso también nos ayuda a preparar los objetivos, nos ayuda a saber que la información que vamos a obtener pues es una información que va a ser sustancial, ¿verdad? Que va a ser objeto de poderse tabular, de poderse, pues de alguna manera, pues recoger información, ¿verdad? Pero así como podemos decir de que la entrevista tiene cosas positivas, también tiene cosas negativas, cosas que tal vez no es que sean negativas, sino que sí tiene ciertas limitaciones. ¿Qué limitaciones se pueden dar dentro de lo que es la entrevista? Tiempo. Sí. Pues el Más. tiempo, Interés o- incluso el entrevistado objetar algo que se quiera, para donde se quiera llevar o necesite la conversación. Sí. Ajá, interés o motivación del entrevistado y lo que decía el compañero, que tal vez alguna limitación es alguna incongruencia y que no nos lleve a la respuesta que queremos alcanzar. Y creo que otra limitación sería que pues en una entrevista no podemos decir que hay respuestas malas. O sea, todas son aceptables independientemente nos arrojen o no nos arrojen la información que queremos. Sí. Abogado, también creo yo que una de las limitaciones que puede ser dentro de la entrevista es que tal vez se dice algo diferente a lo que se hace. Que puede ser que no sea la información 100% verídica que la que está proporcionando la persona. Y que todas las preguntas tienen igual número de validez. Y que la fórmula de los datos, o sea, que influye tanto el entrevistador con su forma personal. Sí. Sí, así es. Todas esas cosas son parte de lo que nosotros normalmente debemos de obtener dentro de lo que es una entrevista. Y también son limitaciones, ¿verdad? Imagínense, una de las principales que yo creo que ustedes mismos lo mencionaron ahorita, es que lastimosamente a veces a quien entrevistamos, generalmente lo que él dice no es de acorde a lo que realmente él hace, ¿verdad? Y eso es muy común que se dé precisamente cuando se está entrevistando a una persona, ¿verdad? Abogado. O no creo que concuerda ahí- con la hoja de vida que facilitó también, puede ser. Posiblemente, así es. Siempre tenemos ahí el sesgo del entrevistado, siempre está latente al momento de realizar una entrevista. Sí, así es, sí. Así es, entonces, pero son cosas que a veces, como quien dice, tenemos que saber, pues, cómo manejarlas, ¿verdad? Porque de alguna u otra forma, alguien decía ahí de que, de alguna forma, cada una de las palabras que alguien dice en una entrevista pueden ser tomadas en cuenta, pues, ¿verdad? No necesariamente no tengamos alguna, algún sesgo como para no querer tomar dicha respuesta, ¿verdad? Otra de las cosas que ustedes mismos mencionaron es la falta de interés a quien está entrevistando. También eso es muy común. Y también evitar que todas las respuestas tengan igual validez. ¿Cuándo se da eso? Cuando no se formulan correctamente las preguntas en base a los objetivos de la investigación. Entonces hay que tratar de evitar ese tipo de cosas. Bueno, ok. Hablemos ahora de otra de las técnicas que nos sirve para recopilar información, que es el cuestionario. El cuestionario, si ustedes se fijan, normalmente el cuestionario es como, vaya, ¿qué podría ser el cuestionario? A ver, alguien que me pueda explicar con sus propias palabras. Pues considero que es una serie de preguntas definidas en un papel o en un formulario Google o algo,
y que se puede enviar ya sea por correo, que me lo contesten. Entonces no necesariamente como la entrevista de face to face, así cara a cara. Sí, así es. Tiene una característica bien interesante lo que es la entrevista. ¿Qué creen que sea? Por ejemplo, generalmente cuando vamos a hacer una encuesta, preparamos un cuestionario de preguntas, ¿sí? Y ese cuestionario de preguntas son diferentes preguntas o son exactamente las mismas preguntas que se le hacen a las personas que se van a encuestar. Yo creo que pueden ser diferentes, abogado. Sí pueden ser diferentes, exacto, sí, pero generalmente Sí, cuando... Deberían de es ser recomendable. las mismas. Sí. Abogado, Exactamente. Esa porque debe de así, ser exacto, debe de ser la regla general. Pero como bien dice la compañera, también se pueden hacer cuestionarios, pero ahí hay que hacer ya una investigación más cualitativa, ¿verdad? Entonces, el cuestionario es un instrumento que nosotros decimos que es rigurosamente estandarizado. Cuando Abogado, algo es estandarizado, es que normalmente sigue las mismas reglas y lineamientos. Ajá, dígame, Liz. o sea que entre la entrevista y el cuestionario, la entrevista son preguntas más cerradas que se pueden medir. Y el cuestionario Ujú. es como preguntas abiertas solo de análisis. Sí, aunque recuerde que normalmente el cuestionario se puede aplicar tanto a lo que es una encuesta como también a lo que es una entrevista, sí. La diferencia es que en la encuesta es estándar, pero en la entrevista sí puede diferir, sí puede ser distinto. O sea que es más cualitativo que cuantitativo. Exactamente, ¿verdad? Entonces ahí puede cambiar un poco la Abogado, situación. Dígame. pregunta, pero en un cuestionario no depende, porque si yo hago una pregunta abierta como en un examen, por ejemplo, una respuesta breve, versus un selección múltiple, sigue siendo cuestionario, o limitarlo a un sí o un no de la respuesta. Y ese sí o no es un dato tabulable, ya se me vuelve un poco más cuantitativo también, ¿o no? Abogado. Depende. Dígame, Samaria. Sí, bueno, yo como estudié otra carrera, cuando estábamos en bueno, como cuando yo estaba estudiando también llevé clases de metodología y en mi experiencia, cuando hacíamos una investigación en base a cuestionario, cada pregunta llevaba un análisis y el análisis era el que era la que certificaba la información y la que íbamos a tomar para la investigación. Esa era un análisis cuantitativo, Era que cualitativo. sacábamos el Y porcentaje. Y es que cuando eran, depende del enfoque que se le va a dar a la ajá, exacto, investigación. va a depender del enfoque. Así se formulan las preguntas, dependiendo del enfoque que se le va a dar a la investigación. Pero también se pueden mezclar. Exactamente. En algunos estudios, de repente hay 10 preguntas de tipo cuantitativo, pero generalmente se quiere conocer a profundidad algún dato de la población o alguna característica y se puede también agregar una pregunta abierta. Eso también hay que tomarlo en cuenta al momento de tabular los datos, porque al tener bastantes preguntas abiertas, toma más tiempo y cuesta más tabular los datos. Es cierto. Exactamente. Ustedes bien lo explicaron. Dígame. Solamente que al ser abiertas, la información es más enriquecedora. Pienso yo, generalmente cuando es de opiniones. Hola. Sí, abogado. Parece que se cortó un poquito. Sí. No, yo decía que cuando son abiertas, que la Ajá. información es más enriquecedora
sobre todo cuando es con opiniones. Sí, es más profunda y recuerden que un cuestionario puede tener diferentes tipos de preguntas. Ustedes ya mencionaron dos, ¿verdad? ¿Qué otro tipo de preguntas pueden haber en los cuestionarios? A ver. Además de las preguntas abiertas y cerradas. Selección múltiple. Las de Exacto. estimación. Ajá. Sí. ¿Qué No sé otro cómo, tipo de respuesta? no sé cómo se llamarían las de limitarlo a un sí, no, no sabe o... Esas son cerradas. Esas son cerradas, sí. Las de ELIC, no sé, también igual las que se llaman, por ejemplo, que tienen que escoger entre una jerarquía, algo así, no sé. No sé cómo se llaman esas, no recuerdo. Son respuestas Escala de en Likert. abanico. Escala de Likert. Ajá, también, sí. Si ven en el material, se enfoca más que todo en 4 tipos de respuestas. Las abiertas, las cerradas, la respuesta en abanico, la que es por estimación. Cuando es en abanico, esa era la que estaban precisamente consultando, que tiene la posibilidad de escoger varias respuestas. Ajá, pero, esa es la que le decía yo, que se me olvidaba el nombre. Exactamente, pero lo único que hacemos es que las jerarquizamos, las ordenamos ya sea de manera descendente o ascendente, del nivel de importancia. Y las que son por estimaciones, como cuando nosotros decimos si nos parece bien algo, si no nos parece bien, podemos incorporar algunos otros elementos como que sea excelente, que sea muy bueno, que sea bueno, ¿me entienden? Por eso se llama por estimación. Muy bien. Ahí abogado, en esas que tienen como un orden, o creo que es la de escala de Likert, es como cuando nosotros hacemos la evaluación, como cuando nosotros hacemos la evaluación docente, creo. Ajá. Sí. Es cierto, sí. Eso se aplica en mercadotecnia también, ¿verdad? Se aplica mucho en mercadotecnia, ¿cierto? Sí. Y es más que todo como un nivel de acuerdo o de desacuerdo, ¿verdad? Y bueno, tenemos a veces diferentes términos. Aquí se agrega más que todo, se le llama también en abanico, pero sí es en ese sentido. Puede ser muy de acuerdo, neutral, etcétera. Ahora, ¿cómo deben de formularse las preguntas? Hay algunas recomendaciones que nos da Tapia. A ver si se acuerdan, ¿qué recomendaciones habían? Pues creo que una es que deben de ser claras y precisas y de fácil comprensión. Ajá. Con lo que decía la compañera anterior, que con un lenguaje adecuado, sea entendible, que no voy a preguntarle así un lenguaje científico a alguien que no maneja ciertos términos. Sí. También creo que recomendaba no hacer preguntas dirigidas. Ah, sí, eso es importante. Eso es muy importante porque a veces cuando de repente le preguntamos a alguna persona, ¿y cuánto gana? O una vez a mí me preguntaron, me acuerdo que era con, no sé si ustedes se acuerdan, Economía siempre hace esas ferias de microempresas. Entonces estaban promocionando varios productos que son de uso de la salud. Entonces me preguntaron una vez y yo les dije, aunque firme un acuerdo de confidencialidad, bien difícilmente le van a responder. Le digo, ¿cuántas veces usted practica relaciones sexuales? O de repente, vaya, ¿cuál es el ingreso mensual que usted tiene? O sea, son preguntas muy, pero muy directas. Hay que evitar ese tipo de preguntas. Otra cosa dice utilizar el lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo. ¿Qué significa eso? A ver, alguien que tal vez haya tenido algún ejemplo en la práctica.
¿En qué, abogado? Disculpe. ¿Cómo dice? ¿En qué? Es que no escuché muy bien. Disculpe. Ah, sí. Preguntas, perdón. Cuando hablamos de utilizar un lenguaje adecuado y respetando el lenguaje de grupo del entrevistado, ¿a qué se refiere? Abogado, perdón, no sé si la compañera iba a decir algo antes por la aclaración. No, dele, Luis. Pues pensaría que si estamos dirigiendo la entrevista a un gremio, pues procurar usar la parte técnica o la jerga que ellos manejan en su medio para que sea para que sea de mayor comprensión la pregunta para ellos. Sí, por ejemplo, prepara usted una encuesta que es para personas de educación universitaria y usted entrevista a esas personas que tal vez no han pasado ni ciclo común o que de repente ni siquiera han pasado el tercer grado o el cuarto o quinto grado. Por nivel de escolaridad, entonces también. Exactamente, puede ser eso. La jerga que usted hablaba, ¿verdad? Muy técnica. Hay gente que de repente sí manejamos un lenguaje técnico conforme a cada disciplina del conocimiento. En derecho, por ejemplo, se acostumbra mucho a eso. Abogado. Pero hay que tener mucho cuidado. Sí, dígame. También evitar, digamos, por ejemplo, si estamos dando como una conferencia y el público es, o si vamos a aplicar una encuesta a un público que sea, supongamos que sea un grupo feminista, evitar utilizar términos machistas o misóginos, que a veces se ven como suavizados, pero están implícitos en una encuesta o en una entrevista. Sí. Puede ser, abogado. Sí. Podría ser también no utilizar, si son de Honduras, no utilizar de repente el lenguaje propio colombiano o de otra nacionalidad. También, porque de repente recuerde que hay palabras que en Colombia tienen un significado, en Honduras puede ser otro. Extranjerismos. Exactamente, sí, ¿verdad? Eso es muy acostumbrado cuando de repente hay muchas personas que preparan algunas consultorías y vienen de otras, vaya, son españoles, por ejemplo. Recuerden que el origen de nuestro idioma es precisamente de España, ¿verdad? Pero hay jerga popular que también es muy marcada, ¿verdad? En esos lugares, entonces se puede caer también en ese problema. Sí, por ejemplo, Bueno. hoy en día es como bien, hoy en día se utilizan bastantes términos así como extranjerismo. Por ejemplo, a veces a la gente no se le pregunta qué tipo de traje o ropa usaría, sino que ya le preguntan qué outfit te pondrías y no todos entienden este término. Es cierto. Bueno, ahora hablemos. Abogado. Sí, dígame. Fíjense que una vez nosotros hicimos una encuesta en el trabajo, ¿verdad? Entonces eran personas que trabajaban, operarias y operarios de la maquila. Y una de las preguntas era respecto al clima laboral. Y fíjense que, o sea, el clima laboral refiriéndose en el sentido psicológico, ¿verdad? Y la mayoría de las personas pensó que se trataba del clima, o sea, el clima en general, y contestaban, por ejemplo, que hacía demasiado calor, que faltaba aire acondicionado, que faltaban ventiladores. Entonces creo que por eso es que ahí en el libro menciona que primero hay que hacer como una prueba piloto, ¿verdad? Para poder ver esas ambigüedades que podrían quedar en la entrevista o en la encuesta o en el instrumento que se esté utilizando. Sí, a veces es bueno como traducir un poco el instrumento, porque como en ese tipo de situaciones, de repente debe de generarse un instructivo, debe de haber algún tipo de explicaciones previas, como bien lo dice usted, para que de alguna manera pues la gente se sepa en qué se está tratando, ¿verdad? Y sobre el tema que se está orientando. Porque puede pasar eso que usted dice, ¿verdad?
y de repente den otro tipo de datos y de explicaciones, ¿verdad? Que a la larga no es ¿verdad? No es el dato que se requiere. Abogado, Así de pronto Sí. eso tiene que ver con lo que usted mencionaba del grado de escolaridad, que para un operario de pronto haber escuchado clima laboral no es el mismo tecnicismo que el talento o recursos humanos de las empresas ya a otros niveles lo van comprendiendo, que sí se refiere a lo que buscaba la entrevista. Sí. Nosotros Sí, sí. y en la empresa nos sucede también porque hay conceptos muy arraigados y que ya todos tenemos. Hay una pregunta en la que casi todos siempre salimos aplazadas las áreas. Es un mejor amigo en el trabajo, pregunta. Y mejor amigos, y yo creo que todos aquí vamos a entender como esa persona, el amigo incondicional, donde yo lo voy a buscar en las que sea. Y ahí va a estar. Entonces, y no ese es el concepto que quieren transmitir como mejor amigo. Y por más que nos los han ido explicando y explicando, ya vamos como por el 5º año de entrevista y eso siempre sigue saliendo aplazado. Porque cuando se lo explican y nos lo explican a todos y la gente no, es que eso no es mejor amigo, es esto. Y ya como que la gente también se embrecó en que no va a responder ahí bien eso. Exactamente. Sí. Sí. Ok. Estimadísimos, ¿me escuchan bien? Porque fíjese que yo a veces escucho como entrecortado. Fuerte y claro, debe ser de cada uno de nosotros entonces cuando se entrecorta. Sí, porque Sí. sí, yo lo escucho bien. Es que hace poquito, ustedes saben que Zoom, como tienen la facilidad de que le dice a uno si está baja la latencia de la velocidad del internet. Entonces, ya en varias ocasiones me ha dispuesto aquí un mensaje de que mi internet está un poco bajo, ¿verdad? Ok, bueno. Ahora, estimadísimos, vamos con otro tema. Creo que con ese tema pues estamos muy, pero muy claros en cuanto a lo que son esas técnicas de recopilación de datos, ¿verdad? Cómo es obtener la información y de qué nos vamos a valer para poderlo hacer. Ahora, la otra etapa es el procesamiento de los datos. Eso está precisamente en la página 198. En esta parte, estimadísimos, yo creo que la gran mayoría de ustedes es lo que en el material de apuntes de metodología es lo que nosotros llamamos como trabajo de gabinete. Porque recuerden que todos los datos que hemos recolectado, ¿cómo están? Están dispersos, están desordenados, están de manera individual. Entonces, tenemos que ver la manera de poder conjuntar y poder agrupar y ordenar esos datos. ¿De acuerdo a qué? De acuerdo a los objetivos, de acuerdo a las hipótesis, de acuerdo a las preguntas de investigación. Y para este procesamiento, pues antes se hacía como quien dice a la antigua. Hacerlo a la antigua significaba que cada uno tenía que hacer, bueno, en varias ocasiones se recurría a lo que es un checklist, por ejemplo. O se recurría, por ejemplo, a revisar paso a paso cada una de las encuestas realizadas y ver los resultados uno por uno. Pero ahora vemos que ya tenemos herramientas estadísticas con el apoyo de las tecnologías de la información, ¿verdad? Que es nuestra computadora y que gracias a esos programas estadísticos que nosotros los podemos encontrar en el mercado, podemos nosotros pues procesar la información. Ahora, la etapa del procesamiento de la información en el documento del anteproyecto, recuerde que ahí hay que mencionarlo qué es lo que se va a hacer, ¿ok? Y cómo se va a llevar el proceso de recolección de datos. Pero ya en el informe final, recuerde que aquí ya es distinto, porque aquí ya describimos los resultados de la investigación. Entonces, el material de Bernal menciona algunas herramientas y también menciona algunos pasos para procesar la información. Si nosotros tenemos un programa o tenemos, por decir así, alguna herramienta estadística que nos ayude a procesar los resultados, entonces
podemos llevar a cabo estos pasos, que creo que si no me recuerdo están en la página 198, ¿verdad? Obtener la información de la población y muestra, definir las variables o los criterios para poder ordenar los datos, después definir las herramientas estadísticas y el programa de cómputo. Después introducimos todos los datos en el computador, activamos el programa y ahí es cuando ya obtenemos la información. Entonces nos toca imprimir los resultados. Ahí más adelante es lo que nos toca más adelante poder llevar a cabo, que es la siguiente etapa, ¿verdad? Que es el análisis de los resultados. Que ya le tenemos que meter mente, ¿verdad? Todos los datos que hemos recolectado, que ya están ordenados, que ya están tabulados, entonces nos toca analizarlos. Esto ya está ubicado en la página 220. Si avanzamos un poquito más allá, en la parte de apuntes, no sé si ustedes vieron cómo se presentan generalmente los resultados. ¿Qué es el trabajo de gabinete? A ver si alguien lo leyó. Esa es pregunta de examen. Disculpe, abogado, ¿puede repetir la pregunta? Sí. ¿A qué se le llama trabajo de gabinete? Abogado. Sí. Sí, bueno, aquí en la literatura decía que el trabajo de gabinete, esta etapa incluye la tabulación de los datos, dice que se puedan mostrar de la siguiente forma. El análisis y la interpretación se incluyen las conclusiones y debe de ser a la luz de la teoría, es decir, haciendo referencia al marco teórico. Exactamente. Y eso es lo que nos corresponde precisamente en la página 220. El trabajo de gabinete es lo que nosotros precisamente describe ahí, que es cuando ya pues recopilamos, analizamos los resultados, una vez ya procesados, los interpretamos y los discutimos. Ahí es donde nosotros tenemos que interpretar los hallazgos, ¿verdad? ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Qué fue lo que formulamos en esta primera etapa? A ver quién se recuerda. El problema de investigación. ¿Qué fue lo que hicimos? Las preguntas. Así es. ¿Qué más? Plantear el problema. Y también, ¿qué otra cosa? Los objetivos. Exactamente. Y lo más importante, la posible solución, ¿cómo se llaman? Hipótesis. Las hipótesis. Entonces, todo eso en su conjunto, más las teorías, más lo que formula el marco teórico, es el análisis que nosotros vamos a discutir y vamos a interpretar para que nosotros podamos, ya brindar una respuesta, ¿verdad? Ya decir que aquí sí realmente se van a responder cada una de todas esas cosas que nosotros planteamos de manera inverosímil, porque en ese momento así los miramos, ¿verdad? Ahora, vuelvo otra vez, menciono, hay una nota que es muy importante aquí. En el documento del anteproyecto solo se menciona cómo se va a hacer el análisis y discusión de los resultados. Pero en el informe final, ahí sí ya usted va a redactar los resultados de la investigación y su discusión. Los va a contrastar, los va a relacionar y ahí es como lo va a plantear. Por eso ahí la parte de apuntes le dice las diferentes formas de cómo presentamos los datos. Hay varias formas. ¿Cuáles son las formas que necesariamente ocupamos para presentar los datos? A ver. Puede ser escrita o semitabular. Sí, está bien, sí, así es. La que más nos gusta son dos. ¿Cuáles son? La de los datos estadísticos. Ajá. Casi siempre, ¿cómo redactamos los informes? Con tablas,
con gráficas. Sí, ¿me entienden? Sí, sí, sí. Generalmente esa es la manera más común de cómo nosotros redactamos, ¿verdad? Y hacemos ese informe de resultados, que es ahí la parte que nos interesa a nosotros muy bien poder definir. Bueno, estimadísimos, creo que nos vamos a quedar hasta acá. Bueno, con esto terminamos el capítulo 7.11 y dejamos para la próxima semana, estimadísimos, el capítulo 7.13, 7.15 y el capítulo 8. Ya el resumen de María Antonita Tapia lo terminamos, ¿verdad? Entonces, hay que darle lectura a estos últimos 3 subcapítulos, que más que todo son definir lo que se redacta y entrega en el informe del anteproyecto y finalmente explicar en un breve repaso cómo se desarrolló la investigación y qué es lo que usted va a redactar en el reporte final. Ok. Alma, me iba a decir algo, Alma, disculpe. Sí, abogado, solo fíjese que ahí, disculpe, que tengo una duda. En las actividades que tenemos de los trabajos que vamos a realizar, ahí son 5, pero usted dijo que había una actividad que no se iba a realizar, solo me podría recordar cuál es. Bueno, las que vamos a hacer, recuerde que la primera es el álbum de fichas bibliográficas. Ajá, sí, sí. La segunda es la investigación bibliográfica, que recuerde que es del material que es de este texto de Sampieri, Collado y Hernández, ¿verdad? La tercera tarea, recuerden común, es el cuestionario sobre la informática. Ajá. Y la cuarta tarea es un foro que es la participación que ustedes tienen que hacer sobre la diferencia entre derecho informático e informática jurídica. Sí, entonces la recopilación de los datos que tenemos que hacer, que es del, por decirlo así, del trabajo anterior, ¿siempre hay que hacerlo en el trabajo anterior o solo, o como abogado? No, lo que mencionamos sobre el trabajo anterior se recuerda que es como que estuviéramos construyendo el marco teórico para elaborar el álbum de fuentes de información. Ah, ok. Entonces no tenemos que hacer encuesta ni nada. No. Ahí teníamos una tercera actividad que era hacer un instrumento de recolección procesado, pero por cuestiones de tiempo, recuerden que hoy estamos a 28 y bueno, ya el examen, si no más recuerdo, lo tenemos el 8, ¿verdad? Sí, el 8. Sí, es prácticamente solo tenemos esta semana ya. Exactamente. Solo nos queda la otra semana y recuerde que son 3 videoconferencias que vamos a hacer la próxima semana para ya terminar el contenido y terminar las actividades que tenemos pendientes. Ah, está bien, abogado. Hoy sí. Sí. Muchas gracias, abogado. Ok. Adelante. ¿Quién tenía otra pregunta? Yo solo quería consultar si todas esas tareas de la tercera unidad van a estar habilitadas hasta el 7 de agosto, porque así aparece en el sistema, así aparece en el campo. Sí, recuerden de que ya despuesito posiblemente tengamos unos 2 o 3 días más para poderlas entregar. Posiblemente, les digo por qué. Porque recuerden de que después viene el examen de reposición. Ustedes tienen que recordar que para hacer la reposición tienen que saber los resultados de sus 3 exámenes, ¿ok? Porque la reposición es para 2 cosas. Una, para usted evaluarse en su nota más baja, sí. Y la otra es que si usted no hizo uno de esos 3 exámenes, ahí lo va a poder reponer. Entonces, yo les pongo la fecha del 7 de agosto para que así podamos hacer el esfuerzo de entregarlas para esa fecha, para yo brindarles resultados por muy tarde el 10 de agosto. ¿Ok? Si nos atrasamos un día más, pues va a ser porque tal vez alguno de los grupos de repente no ha terminado de entregar todos sus trabajos. Pero vamos a hacer el esfuerzo porque recuerden que ustedes me tienen que decir qué examen es el que van a reponer.
Entonces, para eso tenemos que tener todos los resultados al día. Yo les voy a decir algo. Si recuerde que la reposición, en la etapa de reposición, así como se repone el examen, se puede reponer también el acumulativo, ¿verdad? Entonces, si ahorita alguno de ustedes no ha terminado estos trabajos que están pendientes, recuerde que la fecha ahorita ya terminó, pero yo les he dado más tiempo a algunos de los compañeros para que así terminemos y hagamos bien esos trabajos que estamos desarrollando ahorita. Porque recuerden que en sí la reposición es en base a la nota final de la clase. Y recuerden que hay una parte práctica, ¿verdad? Entonces es importante aprender la práctica también, ¿verdad? Lástima que no pudimos desarrollar esa parte del procesamiento de la información porque hubiera sido bien interesante. Abogado, otra consulta. Sí. Por ejemplo, si uno ya ha avanzado con otras actividades, no, tal vez no en el orden, pero si uno ya avanzó en una, se la puede mandar. Sí, envíenla. Ya súbela al campo porque así la voy adelantando y ya vamos revisando. Sí, porque con el cuestionario, abogado, uno puede ser, por ejemplo, usted decía que el mínimo son 3 páginas, pero si uno se pasa a las 3 páginas, no importa. No importa, puede ser más. Recuerden que yo les dije en la última videoconferencia que yo hice un cuestionario de manera personal y a mí me salieron 55 preguntas. Ahora, okay, no con esto le estoy diciendo que ese es el mínimo, pero por lo menos sí les digo de que cumplan con el objetivo de que se pueda revisar todo el contenido en el cuestionario, ¿verdad? Tanto en preguntas como respuestas. Recuerden que ustedes tienen que disponer las preguntas y las respuestas también. Entonces, si cumplen el objetivo, yo pienso que ya un cuestionario de más de 30 preguntas ya es sustancial en relación al nivel de contenido que se les está entregando, ¿verdad? Porque también depende de cómo formule las preguntas, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, ya pueden ir haciéndolo, no hay problema. Más bien, sería mucho mejor que ya las entregaran con mucha más anticipación. Y ya ustedes me pueden notificar por WhatsApp. Me dicen, abogado, miren, ya subimos la tarea 3 de la unidad 3 para que así vayamos ya revisándolo. Ah, está bien, abogado. Muchas gracias. ¿Verdad? Y recuerden que con los que estamos pendientes ahorita, todavía hay tiempo, ¿verdad? Para las revisiones. Yo el viernes, ya con los que les haya aprobado las revisiones y ya hayan subido los materiales, perdón, los trabajos de la unidad 2, vamos a valorarlo. Si hay alguno que todavía hace falta, creo que mañana todavía voy a hacer algunas revisiones y faltan algunos pendientes. Entonces siempre avísenme, ¿verdad? Por cualquier cosa, ¿verdad? Para que así no perdamos pues la oportunidad de poder aprender con esta actividad que hicimos en la unidad anterior. Bueno, estimados. Bueno, abogado, está ya bien. nos pasamos. Cuídense. Feliz Buenas noches. Buenas noches. Feliz fin de semana. Feliz fin de semana a todos. Buenas noches, abogado. Buenas noches. Buenas noches.